Hola amigos, les habla Mam Annie. Hoy día en la clase de lenguaje estaremos viendo con Mr. Sebastián el género narrativo, una clase súper entretenida. Déjame contarte un poco si antes. La principal función de estos textos, de los textos narrativos, como su nombre lo dice, es narrar historias donde participan personajes y ocurren acontecimientos. Acá la figura más importante es el narrador. Sigamos aprendiendo, vamos. El propósito del género narrativo es agrupar a todos los textos que tienen como propósito u objetivo relatar o contar historias ficticias, es decir, creadas por el autor con fines artísticos. Dentro de los tipos de textos narrativos podemos encontrar los cuentos, los mitos, las leyendas, las fábulas, los cómics y las novelas. Yo sé que tienes más de alguno de estos favoritos. Después nos cuentas. Hagamos ahora un ejercicio. En la siguiente diapositiva intenta descubrir a qué tipo de texto narrativo pertenece cada una de las imágenes. Veamos. Acá encontramos 6 imágenes representando los textos narrativos. Vamos pensando, vamos pensando. Sí, la primera es el mito de Ícaro y Dédalo. En la segunda imagen, donde está ese barco tenebroso. No, amigos, no es los Piratas del Caribe, es la leyenda del Caleuche. En la imagen de al lado tenemos a una niña, se llama el título Sadako y las 1000 grullas de papel. Esta es una novela. Abajo tenemos La liebre y la tortuga. Esta es una fábula que termina con una moraleja o una enseñanza. Al lado tenemos una niña con una capucha roja y esta es el cuento de la Caperucita Roja. Yo sé que tú sabías. Después tenemos a nuestro querido amigo Condorito, donde podemos ver los cómics que nos matamos de la risa. Los elementos de la narración, podemos encontrar ciertos elementos comunes que caracterizan cualquier narración. Dentro de ellos está el narrador, que es la voz ficticia creada por el autor, que cuenta o narra la historia, puede estar dentro o fuera del relato. Los personajes. Estos son los seres ficticios que protagonizan la historia. Pueden ser principales o secundarios. Tenemos también las acciones, lo que le sucede a los personajes y que aportan al desarrollo de la historia. También tenemos como elemento el ambiente, lugar y tiempo donde ocurre el relato. Acá vamos a descubrir qué elemento de la narración hace referencia a cada imagen. Vamos pensando, vamos pensando. Te voy a refrescar un poco la memoria. Dentro de los elementos de la narración teníamos al narrador, teníamos acciones, personajes y ambiente. En la primera imagen donde está ese lobo con esos chanchitos, esos cerditos, eso es un elemento de la narración y serían los personajes. Bien, amigo, yo sabía que tú podías. En el segundo, donde está ese papá con la niña con un libro en la mano, él está haciendo el papel del
Narrador, sí, seguramente le cambia la voz ahí al cuento para que la hija se entretenga. En la imagen de abajo están las acciones, bien. Y la última, donde está ese libro abierto, es el ambiente. Bien, yo sé que todas las hiciste correcta. Acá en este resumen de los elementos de la narración encontramos todo lo que hemos hablado antes. Encontramos al narrador, quien cuenta la historia, encontramos a los personajes, que son los seres ficticios que realizan las acciones. También las mismas acciones que son las que le suceden a los personajes. Y también el ambiente, dónde y cuándo ocurren las acciones. ¿Viste? Es entretenidísimo esta clase. Entonces, doy las gracias por tu atención. Muchas, muchas gracias y sigue aprendiendo de la clase de lenguaje. Chao amigos.